Bienvenidos, bienvenidas a Movimiento Aprendo, tu espacio de educación física. Hoy de nuevo estoy con Sandra, nuestra especialista de supuestos prácticos, y vamos a hacer al final este episodio va a ser complementario al que ya hicimos, donde vimos distintas casuísticas de supuestos. Hoy nos vamos a centrar en ejemplos prácticos e ideas para primeros auxilios, medio acuático, educación para la salud, conflictos, educación emocional, educación vial, educación ambiental, que quizás son supuestos que se trabajan menos, pero también son futuribles a que te puedan salir el día del examen. Y ya sabéis que desde Movimiento Aprendo, pues nos hemos obcecado en ser muy buenos en supuestos prácticos. Entendemos que un opositor que maneje gran variedad de supuestos y casuísticas que les puede pasar en su día a día es un opositor que luego va a tener buenos temas y sobre todo va a saber programar y el tribunal lo va a valorar muy positivamente. Así que nada, Sandra, bueno, estás por ahí, es que está en modo orador. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien, todo muy bien. Perfecto, pues vamos a ocuparnos con la temática. Ya os lo comenté en el episodio anterior. Sandra también es nuestra especialista de supuestos, es una de las preparadoras con más ejemplos prácticos dentro de Movimiento Aprendo y lo que está haciendo ahora actualmente es cada semana trabajando una temática de supuesto, resolviéndolo, dando muchos ejemplos, tocando NA, NE y acercándoselo a los opositores. Ahora mismo, sobre todo a secundaria, pero como tiene tanto bagaje, también está ayudando a primaria. Así que si te quieres preparar con nosotros, en el comentario fijado tenéis el teléfono y cualquier duda te la puedo contestar sin ningún tipo de problema. Bien, vamos a entrar ya en materia y la primera pregunta o la primera casuística, porque entiendo que mucha gente habrá pulsado el botón de este vídeo para verlo porque no ha empezado con los supuestos prácticos. Quería ver un poco tu perspectiva, Sandra. ¿Qué le recomiendas a un opositor que se presenta ahora en junio o se presenta en unos meses y no ha empezado con los supuestos prácticos? Bueno, lo primero de todo que sea muy práctico y eficiente en sentido de que, bueno, quizás no podemos abarcar todos los supuestos, todas las temáticas ni todas las causísticas, pero sí podemos tener una especie de dossier elaborado que nos sirve para aprender diferentes aspectos del supuesto práctico y tener ya una idea inicial, ¿no? Para la hora del examen. Con esto me refiero, pues tener un dossier donde tengamos puntos clave de acneáis, por ejemplo, ¿no? Pues si tengo un TDAH caría, si tengo una hipacusia caría, y también pues intentar tener un poco en la cabeza una idea de una sesión mínimo por un bloque de contenido. Pues capacidades físicas básicas, trabajaría esto. Porque esto lo que nos va a hacer es que el día del examen del supuesto, si nos ponen capacidades físicas básicas, como ya vamos con la idea más o menos pensada de lo que queremos hacer, simplemente adaptamos a lo que nos pide el enunciado. Entonces ahí ahorramos mucho tiempo de pensar y no nos podemos poner tan nerviosos. Eso sí, muy importante, intentar cuando preparemos estas cosas, como las llevamos de casa, pues vamos a intentar evitar caer en sesiones tipo típicas. Es decir, buscar siempre dentro del bloque de contenidos, pues algo que se me dé bien hacer a mí y que pueda diferenciarme un poco del resto. Sí, eso es. En cuanto a los bloques de contenidos, grosso modo en primaria sería igual tener una sesión tipo para habilidades motrices y dentro de esa sesión tipo, pues adaptarlo tanto a primer ciclo como segundo, tercero. Juegos y actividades lúdicas, pues tener diferentes propuestas, el clásico juego popular, juego tradicional. El tema de expresión corporal, que muchos pues tenemos ahí la debilidad, también tener diferentes propuestas, actividades físicas en el medio natural, condición física y salud, también educación emocional, que vamos a ver a continuación, y quizá en secundaria son parecidos, pero hay alguna variación. Tendríamos para la condición física, para los hábitos saludables, también para las habilidades motrices, pero quizá más específicas y más deportivas. Tendríamos de igual forma esas expresiones corporales y actividades rítmicas, actividades en el medio natural y todo el apartado de competencia emocional. Así que si no habéis empezado aún en serio, sí que os recomiendo, como ha dicho Sandra, que tengamos sesiones tipo, propuestas tipo, que incluso en base a, a esos bloques de contenidos que acabo de decir, le preguntemos a, si no estamos ejerciendo, pues a profes, a maestros que están en el día a día y que también os cuenten cuáles son las principales problemáticas que tienen cuando llevan a cabo un deporte o cuando van al medio natural, porque muchas veces el supuesto lo que muestra es la realidad educativa, lo que te encuentras en el día a día en el gimnasio, en el patio, cuando haces alguna actividad complementaria. Así que es una buena forma de ir creando ese pequeño dossier para poder responder a todos los puntos. Dicho esto, Sandra, si te parece, vamos con la primera temática, que es la de primeros auxilios y gestión de emergencias en educación física. No sé qué tienes aquí. Pues bueno, primero de todo, un poco hablar de cómo responder, por ejemplo, pues ante un desmayo o un golpe de calor, que hay veces que también nos puede pasar
sobre todo pues en ciudades o en localidades donde es verdad que desde el mes de abril más o menos hasta, pues, hasta que acabemos el curso o desde septiembre hasta Navidad suele hacer muchísimo calor. Entonces, bueno, y no suele aparecer mucho en los dosieres, ¿no? Esto del golpe de calor, desmayo, siempre aparecen necesidades educativas más especializadas, ¿no? Por decirlo así. Por una parte sería prevenirlo, es decir, esto no tiene por qué pasar, ¿vale? En condiciones normales, siempre y cuando pues podamos preverlo, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, pues queremos hacer una salida en medio natural. Pues si quiero ir a correr con ellos en medio natural o quiero hacer bici, pues a lo mejor no lo hago en mayo o en junio, ¿vale? A altas horas donde haga mucho calor. Al igual que actividades en el patio cuando da mucho el sol, pues si tengo un gimnasio, pues intento utilizar más el gimnasio, pues que estar más a la sombra para intentar evitar este tipo de desmayos, ¿vale? De golpes de calor. Si en algún caso ocurre, pues bueno, se llama 112 y se sirve y tendríamos que tener como un protocolo en el centro. En todos los centros tenemos un protocolo ante accidentes, pues seguiríamos el protocolo de cualquier tipo de accidente, avisando a 112 y también, pues bueno, intentando que el niño pues no esté muy agobiado con todos los demás encima, por ejemplo, y aplicándole pues un poquito de gasas frías en la cabeza, si tiene mucha ropa, quitársela un poquito, que esté a la sombra, ¿vale? Que esté tumbado, por si se marea. Y bueno, estas serían un poco las indicaciones básicas. Así que tenerlo en cuenta también, pero sobre todo si os preguntaran algo sobre el desmayo o golpe de calor, incidir mucho en la prevención, porque sí que es verdad que es un problema que se puede prevenir. Eso es, y también a lo largo de esta prevención, pues trabajarlo de forma transversal, el clásico protocolo PAS de proteger, alertar, socorrer, pues estas cosas se pueden trabajar desde educación física, en este caso haciendo un pequeño role-playing, o Ujú. incluso hemos de entender que a través de la competencia lingüística, que es esta competencia que tiene uno de los descriptores operativos relacionados con la expresión oral, la tenemos que trabajar a lo largo de todas las especialidades y todas las etapas. Entonces, ¿por qué no se puede trabajar este protocolo de manera explicada, quizá en otra especialidad, para que el resto de compañeros lo entienda? Porque esto puede pasar en educación física, da más pie, somos más proclives a tener el desmayo o el golpe de calor, pero quién sabe, también se puede dar en el aula, se puede dar en los pasillos, y que los docentes o de otras especialidades lo entiendan y que el grupo clase lo entienda, y no hay mejor forma de entenderlo que explicándolo, pues sería otra opción. Bien, respecto a la segunda temática que hemos dicho, medio acuático, ¿no? Si mal no recuerdo, ya dijimos alguna cosita en cuanto a natación, pero no sé si querías aportar alguna idea. Sí, bueno, primero entender también que muchas veces en los coles, pues cuando hablamos de medio acuático, simplemente pues hablamos a lo mejor con la piscina que tenemos al lado para ir a hacer un par de sesiones de natación y ya está, y nos centramos un poquito en esto. Que al final la natación está muy bien porque es verdad que los niños tienen que aprender a nadar, pero que también tenemos pues una posibilidad de deportes acuáticos muy interesante para poder trabajar en educación física, tanto en piscina como es por ejemplo también waterpolo, que es un juego muy dinámico en el que además de aprender a nadar tienen que jugar en equipo, tienen que cooperar. Y bueno, me consta que hay bastantes asociaciones, bueno, asociaciones, no, equipos deportivos de waterpolo en distintas ciudades, por lo menos en la ciudad de Valencia tenemos una, que organizan estas jornadas en horario escolar para que los niños y niñas puedan acudir y los técnicos o los entrenadores propios del club, ¿no? Son los que están con ellos, les enseñan a jugar y demás. Entonces, bueno, esto respecto, por ejemplo, si esto es solamente una actividad de la piscina al mes, ¿merecería la pena? Pues claro que merece la pena, es decir, siempre que tengamos algo merece la pena. Un niño que no conoce el waterpolo, una niña que no conoce el waterpolo, y una actividad complementaria al mes es ir a la piscina a aprender, pues ya está aprendiendo un deporte que a lo mejor de repente descubre que le gusta un montón, ayuda a mejorar su hábito del día a día en actividad física y le pide a su familia, oye, mira, por favor, apúntame, que a mí me gusta el waterpolo y quiero ir. ¿Vale? Entonces, pues sería un ejemplo. Y luego también, pues está muy en auge las actividades en el medio natural y la verdad que organizar las actividades de fin de curso para hacer deportes multiaventura, en el que entren pues canoa, rafting para los más mayores y otras actividades en el agua, también a ellos les da la importancia a lo mejor, ¿no? O muchos de ellos que no han aprendido a nadar o no saben nadar o les da miedo nadar. El hecho de tener este tipo de actividad a final de curso también les puede motivar como reto personal de decir, bueno, pues mira, voy a intentar aprender o voy a decirle a mi familia que intenta apuntarme a un cursillo para aprender a nadar porque al final de curso me voy de excursión y quiero defenderme en el agua o quiero saber. Entonces, bueno, son supuestos que obviamente son bastante interesantes y bueno, se deberían trabajar. Sí, no lo hemos dicho, pero yo de cara a cada supuesto, a cada contenido, una propuesta para sonar convincente delante del tribunal también es relacionarlo con algún programa de centro o con alguna o conectarlo
con algo que tengas alrededor. En el caso que ha dicho Sandra también, ese asociacionismo con otro polideportivo y el decir el polideportivo, la zona, pues os va a hacer sonar más autóctono del sitio y sobre todo el competir bien con ese efecto llamada que suele pasar en ocasiones de, oye, que me presento en Andalucía y vienen de Comunidad Valenciana. Quizá de Comunidad Valenciana no pueden poner ejemplos tan concretos cuando hablo de un pueblo en particular. O en Cataluña, por ejemplo, ahora me ha venido que tiene un programa que se llama l'Estiu Esteu, que habla de actividades acuáticas y ahí tienes un montón, una red de piscinas en las que puedes hacer actividades con los distintos centros educativos. Entonces, el conectarlo con el proyecto educativo de centro, el conectarlo con ciertos programas que hay cerca de tu ciudad o tu pueblo, eso le va a dar mucha convicción y sobre todo eso sonar de donde os estáis presentando. El tercer punto da para muchísimo, hemos hecho podcast enteros y también es un punto fuerte dentro de Movimiento Aprendo, que es la educación para la salud, es hábitos saludables. No sé si tenías ahí aquí algo diferente, Sandra. Sí, pues mira, quería destacar porque normalmente siempre hablamos un poquito, ¿no? De dieta equilibrada, de condición física para mejorar la salud, pero bueno, la parte, si nos fijamos un poco en el currículum también, ¿no? En relación a los criterios de evaluación y a la competencia específica uno, también especifica la salud mental, ¿vale? La salud mental muchas veces no la contemplamos en los supuestos y sería una manera de, cuando nos pidan un supuesto sobre educación para la salud, pues acercarnos un poquito más a esta temática. Entonces, bueno, el bienestar emocional debería estar incluido en todas las sesiones de educación física, bien como dinámica, bien como eje vertebrador o bien como eje transversal, ¿no? Con otras asignaturas. Y opciones que se pueden dar en la educación física, pues bueno, se me ocurren tres, ¿vale? Para trabajar un poco el bienestar emocional. Primero, el tener un rincón emocional en el aula o en el gimnasio con juegos de educación emocional, es decir, cartas con emociones, historietas, incluso apps, que ya hay un montón también de educación emocional, en la que cuando un alumno o una alumna se sienta pues no se sienta a gusto en el juego o tenga algún tipo de conflicto interno, ¿no? Pueda acudir a este tipo de rincón para intentar calmarse, intentar identificar qué emoción está sintiendo y también sería una manera, ¿no? De evitar un poco un conflicto, quizás más grave. También muchas veces tenemos por muchos alumnos que por lo que sea, por sus características de que son más impulsivos, son más activos en educación física, pues pueden generar bastantes conflictos, por ejemplo, cuando se ponen muy nerviosos. Pues intentar hacer siempre un tiempo fuera cuando ese alumno o alumna pues lo necesite, ¿no? Para relajarse y eso sí, no es un tiempo fuera de irme a pasear, es un tiempo fuera en el que hay que enseñarles pues técnicas y normalizar estas técnicas, ¿no? De relajación, de yoga, de meditación. Podemos tener un rincón con posturas de yoga, por ejemplo, y que el tiempo fuera sirva para hacer 5 minutos de yoga, ¿vale? Y también, bueno, también hay unas apps de meditación que están muy chulas, que para alguna vuelta a la calma en la sesión, empezar a incluirlas para que ellos las vayan conociendo, y las interioricen también y sepan a lo mejor qué les viene mejor o qué no a la hora de relajarse, por ejemplo, ¿no? Y de mejorar su bienestar emocional en ese sentido, ¿no? A nivel más social y de resolución de conflictos. A mí se me ocurre, Sandra, porque este aspecto de salud se nos queda corto, obviamente, con el poco tiempo que tenemos como profes de educación física, es darle continuidad, como tú dices, si van a llevar alguna aplicación y si nosotros tenemos una tía de evaluación como puede ser el portfolio, que se recoja o se premie si alguien ha utilizado la aplicación fuera del horario escolar, que haga un pantallazo, lo traiga, que cuente cómo se ha sentido, así con todas las aplicaciones que se nos ocurran, incluso si introducimos retos. Y de nuevo, aquí también me gusta un proyecto que probamos hace ya 2 años en un centro educativo en el que estuve, que nosotros llevamos de forma transversal un podcast, entonces desde cada especialidad o desde la tutoría quizá pues hablaban de lo que se podía hacer a nivel cultural en el pueblo, hablo de museos, hablo de teatros, entonces nosotros empezamos a meter cabeza, los especialistas de educación física, y teníamos un apartadito en el podcast que era semanal para acercarles formas de ocio y tiempo libre más allá del horario escolar. Me lo invento, pues recuerdo que había una carrera popular en el pueblo de al lado. Pues decir, mirad, podéis hacer esta carrera popular que tenemos el sábado, que son 3 kilómetros para los más pequeñitos, etcétera, etcétera. Que ahora de repente viene, y también para acercarles nuevas actividades, aunque no puedan competir, de repente viene la Hyrox, que es esta actividad para para atletas híbridos, pues todo eso el ofrecerle, y no solo desde el punto de vista de moverse, que está genial, y también, oye, han abierto un parque de calistenia, si alguien va y se hace una foto, estaría genial que le contase al resto de compañeros cómo lo ha vivido este fin de semana, y eso valorarlo, eso lo podemos valorar, porque lo podemos adaptar a un criterio de evaluación, pero también desde la parte de vista de dieta y nutrición, que es un apartado que quizá no solemos tocar tanto, si conocemos
un sitio alternativo a la comida basura que han abierto, por ejemplo, ahora se me ocurre Honest Greens, que ahora está esa tendencia de restaurantes de comida real, restaurantes donde se come más sano, pues también acercarlo. Sé que conocéis en el pueblo, en la ciudad, McDonald's, que eso es muy fácil porque está todo el marketing y Ibai también patrocina, está patrocinado por Oreo, genial. Nosotros te traemos, acaban de abrir un restaurante, he ido, me ha gustado, hay alternativas saludables, pues en definitiva, buscar esa conexión directa para ofrecerle continuidad. Y de nuevo, aquí, para diferenciarse, voy a hablar de hábitos saludables, pues me voy a ver si hay algún programa relacionado con la innovación educativa que puedo conectar con mi propia comunidad. En Andalucía, para este tipo de propuestas, por ejemplo, tenemos el programa Creciendo en Salud y de esta forma sonaremos más coherentes. Sandra, dramatización, expresión corporal, que sobre todo quizá los chicos tenemos ahí más debilidad. No sé qué tienes por ahí. Pues nada, en cuanto a la expresión corporal y demás, bueno, ya lo hablamos un poquito también en la masterclass esta que hicimos un poco de supuestos, ¿no? De Mm. buscar cosas diferentes. Y bueno, al final es un contenido que suele ser como muy reacio, ¿no? A que se trabaje tanto por parte del profesorado, que a veces nos cuesta más intentar impartir este tipo de contenido, como para el alumnado. Pero es verdad que es un contenido que abarca todo. Es decir, yo puedo trabajar todo el resto de cosas mediante la expresión corporal. Puedo trabajar alimentación, como estabas diciendo tú, por ejemplo, y nutrición, con un role-playing de expresión corporal. Puedo trabajar las emociones, puedo trabajar la condición física haciendo coreografías con comba, por ejemplo, en la que tenga que hacer el pino dentro, botar una pelota, diferentes habilidades. Y luego está también muy unido a todas las nuevas redes sociales de ahora, es decir, un montón de retos en TikTok. Es decir, en definitiva, en expresión corporal precisamente tenemos un abanico enorme de un montón de opciones que podemos darle al alumnado. Entonces, bueno, a mí se me ocurre que si me pusieran un supuesto de expresión corporal, pues quizás haría algo parecido a un God Challenge, en el que puedo ir trabajando con el alumnado en progresión durante las diferentes sesiones, diferentes técnicas expresivas, es decir, trabajaría en una coreografía y baile, por ejemplo, en otro trabajaría dramatización, en otro trabajaría expresión, y al final dejar que cada alumno o alumna en su grupo pueda decidir qué tipo de expresión corporal quiere hacer o preparar para el God Challenge. De esta manera, pues damos un abanico muy grande de expresión corporal en el que tanto chicos como chicas pueden sentirse a gusto en este contenido. Sí, hacerlo realista, ya que en el supuestos, a no ser que te lo acoten, tú puedes escoger en qué trimestre introducir esa situación de aprendizaje. Yo sí me voy por una propuesta como la que has planteado, quizá me la llevaría al segundo al tercer trimestre y allanándome el camino en el sentido de que se han trabajado ciertas dramatizaciones, ciertas danzas, incluso algunas actividades circenses para que puedan escoger desde una base de conocimiento y desde una guía y así no te van a decir, oye, eso es irreal, ¿cómo van a hacer malabares si en ningún momento lo has trabajado? Todo lo que sea hacerlo realista en el supuesto, el tribunal lo va a valorar muy positivamente. También hicimos en la otra masterclass, si mal no recuerdo, creo que yo puse de ejemplo hacer también ciertas dramatizaciones donde el alumno podía sentirse que le hacen bullying o podía darse esa violencia en el deporte, que le tocase a un grupo dramatizar de que está jugando y de repente empieza el público a insultar el árbitro y no sé, pues y se hace una pequeña reflexión. Es también un elemento potente el trabajar desde la expresión corporal algún tipo de valor o romper algún estereotipo o directamente romper un patrón que está mal en la sociedad. Y en este caso, pues también se me ocurre que dentro de Aragón, que tenemos el programa Tutoría entre Iguales, pues tenerlo en cuenta si vamos a llevar algo relacionado con la resolución pacífica de conflictos y con toda esta propuesta de acoso escolar, que cada vez hay más y las noticias suelen ser muy sensacionalistas, pues yo creo que también lo que ha dicho Sandra al principio, tener una respuesta tipo para resolución pacífica de conflictos, violencia, bullying, cómo podemos aportar ese granito de arena desde la educación física, está muy bien. Y ahí salto, si te parece, Sandra, a todo lo que tiene que ver con las emociones, que de nuevo aquí también estamos en crisis en España, primer país otra vez, creo que es el tercer año consecutivo en consumo de ansiolíticos. Cada día pues, se suicidan 11 12 personas. ¿Cómo podemos poner ese granito de arena desde la educación física? Vaya. Bueno, pues un poco relacionándolo también con el apartado que hemos dicho antes, ¿no? Del bienestar emocional del alumnado. Y es, pues bueno, por ejemplo, también lo de los descansos activos está bastante relacionado también con este bienestar emocional, ¿no? Al final, el alumno o la alumna, el día que no le toca educación física, está 8 horas
sentado o sentada, normalmente en las clases. Normalmente les suele generar también mucho estrés, por ejemplo, si llega la hora de hacer evaluaciones, de hacer exámenes, de presentar trabajos. Entonces, bueno, todo esto del descanso activo y también, pues en unión también, ¿no? A todo lo que hablamos de neuroeducación en su día, pues también está comprobado que, claro, que mejora el bienestar emocional y además mejora el rendimiento, ¿no? Del alumnado. Entonces, bueno, yo creo que desde la educación física tenemos que empezar a incorporar actividades relacionadas con el mindfulness, ejercicios más de atención, de concentración, ¿vale? Después de de una actividad física que sea más intensa. Y para ello, pues, lo podemos utilizar, por ejemplo, también con la expresión corporal, la representación de las emociones y el role-playing. Se puede dar, se me ocurre, por ejemplo, por grupos, unas cartas y que hayan ciertas cartas, por ejemplo, que sean personajes. ¿Vale? Y podemos trabajar en muchos también trastornos psicológicos en este sentido. Pues eres un personaje que tienes mucha ansiedad, necesitas comprar comida para el mes y no tienes suficiente dinero para comprarla, ¿vale? Que a lo mejor podría ser también un caso de la sociedad también actual real, realmente, ¿no? Y ver ellos en ese role-playing, ¿no? Cómo se desarrollan, cómo solucionan ese conflicto que ha habido y qué recursos a nivel emocional utilizan para intentar solucionar ese conflicto que se ha establecido en el role-playing. Entonces, una manera de acercarlos mucho a la sociedad de hoy en día y que sepan también un poco, ¿no? Cómo autorregularse, ¿no? Y decir, vale, pues estoy sintiendo esto, estoy triste o estoy contento, ¿vale? Reconocer estas emociones, saber dónde las tengo que poner en cada lado y cómo trabajarlas o cómo salir de esa situación, ¿no? ¿Por qué? Porque si les damos esas herramientas de que son pequeños o pequeñas, es verdad que aprenden a gestionar mucho mejor los diferentes problemas del día a día y afrontar esa cantidad de estrés a la que todos y todas realmente estamos sometidos en la sociedad de la tecnología. Y bueno, de esta manera, cuando sean mayores o más mayores o personas adultas, ¿no? Que tengan que enfrentarse a conflictos más reales, sí que tengan ya su caja de herramientas, ¿no? Emocional hecha de alguna manera, sabiendo pues cómo tienen que actuar, cómo enfrentar, qué les va bien, qué no les va bien. Y bueno, pues desde la educación física, el role-playing y esto, y los diferentes mindfulness o aprender o enseñarles a meditar en las tutorías, por ejemplo, y demás, pues a muchos o a muchas les puede servir para mejorar su bienestar emocional. No te había preguntado, Sandra, pero ¿habías dado ya algún ejemplo de resolución de conflictos o no lo hemos saltado? De resolución de conflictos, no, bueno, lo he unido un poquito a lo que Sí. hayamos hablado también del rincón emocional también, ¿no? Del aula, es que al final está todo muy Sí, ligado. está muy unido. Pero bueno, esto de la resolución de conflictos puede ser también muy parecido, es decir, con un role-playing, como has explicado tú, Mm. pues eso, tienes diferentes grupos y bueno, puedes hacer un proyecto también interdisciplinar, ¿no? De justo de esto de educación emocional, te va a ayudar a resolver los conflictos también en un proyecto interdisciplinar, en el que, por ejemplo, desde la tutoría, todas las recompensas que establezcas o una gamificación hecha desde tutoría, que sea, digamos, extrapolable, ¿no? O que funcione para todas las áreas. Entonces, si tú, por ejemplo, en educación física has servido a otra persona y demás, vale, pues tenemos nuestras reglas establecidas, lo que hemos establecido todos juntos, sabes que puedes tener esta consecuencia, entonces en el panel de tutoría y tal te va a reflejar como que esto no es adecuado. Y ahí ya lo unimos con el bienestar emocional también, ¿no? De poder hacer una asamblea o una entrevista con este niño o niña y decirle, a ver, ¿qué ha pasado, no? ¿Cómo te has sentido? Porque a lo mejor dice, no, le he pegado porque sentía rabia. Vale, entonces, has pegado está mal, pero como has sentido rabia, ¿no? Tendremos que ver qué herramientas te pueden ayudar para que gestiones esa rabia de otra manera, que no sea mediante la violencia. Entonces aquí un poco donde entra el juego, pues lo que hemos hablado antes también, el tener diferentes cartas. Hay un libro muy chulo que se llama Recetas de pan y azúcar, que no sé si lo nombré en su día, que son las emociones, son rabia, es tristeza, es empatía. Entonces cuenta como una especie de historieta muy cortita, que serán por 5 o 6 líneas, como un mini historieta, y abajo pone receta para no estar triste o receta para controlar la ira, ¿vale? Y te pone como, es de manera como muy poética, porque a lo mejor te dice, pues da 3 saltos de canguro, dos, tal, Mm. ¿no? Es como muy poético, pero igual ellos es una manera de, mediante esas historietas, empezar a entender esa emoción y poderse ver identificados en, ostras, pues mira, me han dicho que tengo que dar 3 saltos, voy a estar saltando un rato a ver si se Mm. me pasa la rabia, ¿no? Que es como parece como muy simplista, ¿no? Pero es verdad que pues es un punto donde empezar, ¿no? Porque al final los niños y las niñas les decimos cómo canalizar la rabia y es como si estuvieras hablando en otro idioma, o sea, no lo entienden. Creo que Entonces, sí, creo que has dado en el clavo, Sandra, porque primero es identificar la emoción, pero también tenemos el poder desde el movimiento y desde la educación física el acercar al alumnado que esa emoción se puede cambiar y se puede variar. Y ahí entra el movimiento, ahí entra la actividad física, por eso lo dije creo que en el otro podcast, pero
el que al principio de clase ellos se sitúen, si vienen estresados de un examen, en una emoción y seguramente sea una emoción baja, con la energía, pues por así decirlo, estancada, de estar sentados con el estrés del examen y que después de hacer una actividad chula de nos movemos, jugamos, hacemos un skate room cooperativo, hacemos relevos cooperativos, yo qué sé, o jugamos o hacemos algún reto, algún desafío, que se vuelvan a situar y que se dé un pequeño debate. ¿Ahora cómo tenéis la energía? Ay, profe, la tengo más alta. ¿Ahora cómo os sentís? ¿Más tristes, más estresados o está más cerca de la alegría, de la motivación? Y ahí podemos empezar a hacer reflexiones y a sacar patrones de que a través del movimiento podemos cambiar esas emociones. Y aquí también entraría lo que dije en su día del metamoment, de que enseñemos desde el principio a alumnos y alumnas lo que tienen que hacer cuando sienten esa emoción que igual no están acostumbrados, que les da ganas de pegar una patada o de empujar o de insultar. Tener como un pequeño protocolo de saber respirar, de pensar qué haría mi mejor versión y poco a poco ofrecer esas herramientas. En ocasiones nuestros alumnos, sobre todo en primaria, actúan por impulsividad sin preguntarse nada porque esto no se trabaja. Entonces, bueno, tener en cuenta que tenemos ese poder y muy de acuerdo, tanto que no se puede trabajar la resolución de conflictos de manera desvinculada con lo emocional, porque está todo tan unido y creo que también es nuestra responsabilidad como docentes de educación física en el que si haya habido algún problema desde la tutoría y no somos tutores o desde, imagínate, en el recreo y no hemos estado ahí con una práctica deportiva, pues trabajarlo de forma transversal dentro de nuestra área y ofrecer soluciones. Mira, has pegado a fulanito porque te ha marcado un gol. Vamos a ver y vamos a trabajarlo un poco al respecto. También Bien, sí cabe te... decir que esto, Dime, que Sandra. esto daría para otra masterclass, porque también yo creo que falta mucha formación del profesorado Sí. también en este aspecto, porque muchas veces queremos intentar ayudar desde educación física, pero somos muy autodidactas de leemos lo que podemos, estudiamos lo que podemos, y creo que es una cosa que tendríamos que cambiar también un poco, ¿no? Desde la base de la formación del profesorado y empezar a ofrecer estrategias, ¿no? A los opositores como a los docentes, que Mm. estemos más formados en esto, empezar a transmitir un poco, ¿no? Toda esta formación porque es muy necesaria para trabajarla bueno, desde edades más tempranas. Es que, Sandra, las emociones son todo. O sea, si tú, de hecho, también nuestra responsabilidad como docentes es que asocien emociones positivas al movimiento, a los juegos, a los deportes, a las actividades del medio natural. Si nosotros creamos un contexto solo competitivo de emociones negativas o de emociones neutras, pues no van a tener ese amor por la actividad física. Entonces yo creo que cada vez va a ser más importante el que case el movimiento con entender al alumno y provocar esos contextos para que se sientan seguros y sobre todo motivados con diferentes contenidos dentro del área de educación física. Bien, Sandra, si te parece, contenido antagónico que no tiene nada que ver. Vamos a meternos a educación vial. ¿Qué tienes al respecto? Pues bueno, yo respecto a la educación vial, es verdad que sí que está últimamente como más trabajada en el cole y demás, sí que la solemos trabajar bastante, pero bueno, yo la uniría mucho también a la movilidad sostenible, ¿no? A la movilidad activa al final. El hecho de que hay muchos niños o niñas que están acostumbrados a que las familias pues, vayan en coche hasta para ir a la esquina del mercado a comprar. Y entonces, bueno, la verdad que el trabajar esto desde la educación física, pues nos da, por ejemplo, se me ocurre en la Comunidad Valenciana, tenemos dentro de los PEAFs, que son los Mm. proyectos de educación física y deporte, tenemos uno que es sobre la bicicleta. Y bueno, viene justo la Federación de Ciclismo, que ellos te traen las bicis, te aportan todo el material y te dan 3 sesiones para realizar también el medio natural con la bici y demás. Entonces, bueno, pues es una opción para todas las comunidades que tengan este tipo de programas también, que lo puedan utilizar para inculcar un poco más en el alumnado y tanto la bici como patinete que no sea eléctrico o o patines, cualquier otro tipo de desplazamiento, ¿no? Que también pueda ser activo. Además, bueno, para la educación vial y conocimiento de las señales, también conozco, bueno, la policía local hasta hace poco también también sacaba como formaciones para escuelas y demás, y venían policías con los chalecos, les explicaban las señales, les hacían un poco como un circuito en el que el alumnado pues, podía, por lo menos en primaria, empezar a conocer las diferentes señales. Y bueno, luego siempre contamos con un montón de actividades complementarias, ¿no? Que podemos hacer a un montón de centros de educación vial, que tenemos también un montón de estos de los típicos multiaventura, normalmente también tienen para educación vial, o los karts, por ejemplo, para los más mayores urbanos que imiten la ciudad y que tengan señales, semáforos y demás que puedan ir trabajando
este tipo de contenidos. Sí, sobre todo lo que tú has dicho, desplazamientos activos, a veces los alumnos no conocen quizá esa vía verde o que hay un anillo ciclista cercano y por ese desconocimiento no lo practican o no motivan e incentivan a sus familias a moverse de otra forma. Entonces, bueno, también se me ocurre aquí llevar un proyecto con lengua castellana en el que se tengan que grabar un spot publicitario por grupos para dinamizar todas las formas de movimiento del pueblo dentro de la ciudad distintas a la del coche que pueden llevar a cabo. Y ahí pues, mira, pues yo voy en patinete, yo voy en bici, yo voy corriendo porque hay muy poco desde mi casa al parque y que vean que hay opciones y que incluso se acerquen patios o parques que no conocían. Todo lo que sea ofrecer continuidad, ofrecer movimiento, darle una vueltecita que tiene mucho sentido desde nuestra área. Y actividades en el medio natural, Sandra, educación ambiental, todo este aspecto que de nuevo, para reconectar y también vinculado con las emociones, creo que es clave. Pues bueno, a mí me gusta mucho este contenido porque además creo que es el contenido menos estereotipado, por hablar un poco así, ¿no? Hemos hablado que la expresión corporal pues, siempre ha sido como más, ¿no? Enfocado hacia Sí. las chicas, los deportes más hacia los chicos. Pues es verdad que está mucho menos estereotipado porque al final cualquier persona puede disfrutar de la naturaleza, del entorno que tiene y existen numerosas actividades que podemos realizar con el alumnado en este medio. La escalada se está poniendo muy de moda, entonces, pues bueno, hacer una sección de aprendizaje que se inicie en un rocódromo y que luego puedan hacer una especie de iniciación, si no una escalada, pues sí que realizar pues bueno, algunas, como si fueran las típicas vías, pero a nivel más fácil, ¿no? Para ellos, sin escalar verticalmente, quiero decir. Y bueno, luego aparte, bueno, podemos realizar Spartan Race, también relacionadas con condición física utilizando el medio natural. Y aquí, por ejemplo, sería también una opción, ¿no? De trabajar el ODS relacionado con la conciencia sostenible, ¿no? O ecológica del entorno. Y puede ser también mediante actividades como el plugin. Y también, pues bueno, si hacemos, por ejemplo, puestos de orientación o carreras de orientación que están muy chulas y que realmente a ellos les sirven para saberse orientar en la montaña, para muchas otras cosas en su día a día que les pueden servir. Bueno, podían encontrar, por ejemplo, se me ocurre en cada posta, pueden encontrar una pieza de un puzzle, ¿vale? Con, por ejemplo, pues con un consejo ecológico o con un consejo sobre el medio ambiente. Al final de la sesión pueden montar el puzzle entero. Se queda muy chulo, pues se podría exponer en la pared del cole para que el resto puedan ver, ¿no? Los consejos que se relacionan con esta temática. En definitiva, es que la educación en el medio natural es muy importante y bueno, es que hay mil opciones. Se pueden trabajar cualquier contenido de educación física, lo puedes trabajar en el medio natural. Entonces, bueno, da mucho ese juego y además, pues, hacerle un poco que el alumnado sea consciente, ¿no? Del entorno que tiene y de preservarlo. Aquí de nuevo un truco que podemos tener en cuenta, ya cuando sepamos la ciudad en la que hacemos el examen, es conocer esa ciudad o conocer pueblos colindantes y si nos toca algo del medio natural, conectarlo de una forma concreta y específica. Pues mira, he visto que justo al lado del instituto donde voy a hacer el examen hay un parque de calistenia y me han salido capacidades físicas básicas, blanco y botella, incluso habla de ese parque de calistenia. O he visto que hay un parque grandísimo donde se pueden hacer rutas, donde se pueden hacer carreras, donde incluso se le puede dar continuidad a la unidad didáctica sobre condición física, pues intentar eso, conectarlo con la vida real y con el contexto donde vais a opositar, que el tribunal de esa forma pues va a mantener esa atención. No sé si tenías algo más, Sandra. Yo creo que hemos tocado así las temáticas así a bote pronto y hemos dado ideas. Si no lo habéis visto, también os dejaremos en el comentario fijado y en las notas del programa el anterior vídeo que hemos hecho. Y no sé si querías comentar algo más, Sandra, si no nos hemos dejado Sí, yo algo. creo que, que hemos tocado como bastantes temáticas Mm. también, que ya no son solamente de bloques de contenidos como tal, es decir, de capacidades físicas básicas o de habilidades motrices, ¿no? Son temáticas como más transversales y la verdad que este vídeo, pues bueno, quien vea el vídeo y tuvo la oportunidad de estar también en la masterclass de supuestos que hicimos, Mm. pues bueno, también fueron todo muy elementos muy transversales y supuestos muy reales y súper, o sea, resueltos súper prácticos y bueno, todo relacionado mucho con el entorno, porque al final pensar que en los supuestos, pues bueno, cada centro se ubica en un entorno diferente y siempre, ¿no? Aparte de saber los bloques de contenidos que hemos hablado en el dossier, pero siempre van a aparecer estos temas transversales. Entonces, pues bueno, intentamos daros las máximas herramientas también posibles, ¿no? Para que Mm. vosotros hagáis ahí vuestro diario del estudio, por decirlo así, y que apuntéis o anotéis las cosas que realmente pues vayan a funcionar, ¿no? Y vayan a servir con este tipo de herramientas.
Así que nada, No, totalmente. Muchas gracias en esa parte, Sandra, por siempre compartir tantas ideas. De hecho, si queréis concretar más en cuanto a ideas y propuestas, pues obviamente en el Movimiento Aprendo, Sandra ahí no se guarda nada. De hecho, ahora estamos trabajando en un supuesto y en diferentes contenidos que hemos visto que es una tendencia en los últimos años, que es todo lo relacionado con el calentamiento. Entonces, bueno, eso lo trabajamos de una manera potente. Y no somos pesados porque yo me haya obsesionado en los supuestos prácticos, sino es que en la oposición de educación física el supuesto es el mayor de los filtros. Si tú manejas los supuestos prácticos, lo más seguro es que pases, si has estudiado medianamente bien, es que pases a la programación y con todo el trabajo que has hecho de supuestos y estas buenas ideas, si no te han salido en un caso práctico, es que los tienes para aplicar en tus unidades didácticas, en tu programación y para sonar más realista y para lo que se trata la oposición de educación física, que te pongas delante del tribunal y cuando te estés jugando a la plaza que el tribunal detecte que eres un facilitador, que el tribunal detecte que se va a llevar actividades, propuestas y proyectos para su día a día. Así que lo dicho, espero que os haya aportado mucho. Agradezco esa manita arriba. Si queréis más información en el comentario fijado tenéis nuestro teléfono, un WhatsApp y yo te escribo. Y Sandra, muchas gracias, de verdad. nada, a vosotros, una